Y como dice el salmista, recordando las palabras de él, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Así que qué bueno estar en la casa del Señor en esta mañana, regocijándonos. Y para los que nos están viendo en televisión, Santel TV, o los que nos están escuchando por radio, bienvenidos también. Estamos en esta mañana listos para glorificar el nombre del Señor. Así que vamos a mirar Salmo 95. Voy a leer en Palabra de Dios para Todos, una versión diferente, pero ustedes pueden, si tienen allí la Reina Valera, también pueden mirar en la Reina Valera, la Reina de las Reinas. Es una buena palabra. Y vamos a mirar entonces Salmo 95. Dice la palabra del Señor lo siguiente: vengan, cantemos con alegría al Señor, alabemos a nuestra roca, al que nos salva. Vamos a su encuentro con canciones de agradecimiento. Démosle honra con alegres canciones de alabanza, porque el Señor es gran Dios, el gran Rey que gobierna todos los dioses. Las profundidades de la tierra y las alturas de los montes le pertenecen. El mar le pertenece, pues Él lo creó. Hizo la tierra con sus propias manos. Vengan, postrémonos, inclinémonos, arrodillémonos ante el Señor nuestro Creador. Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, el rebaño que Él cuida. Si oyen hoy su voz, escuchen. No sean tercos como lo que fueron en Meriba y en Masá, en el desierto. Versículo 9. Cuando sus antepasados me pusieron a prueba, lo hicieron aunque habían visto mis obras. Estuve disgustado con esa generación por 40 años. De ellos dije, son un pueblo que no es leal, no tiene en cuenta los caminos que trazo con mis enseñanzas. Así que me enojé con ellos y juré que nunca entrarían al lugar de mi reposo. Salmo 96. Que todo el mundo cante al Señor. Canten al Señor una nueva canción, que todo el mundo cante al Señor. Canten al Señor, bendigan su nombre, anuncien todos los días las buenas noticias de que Él nos da la victoria. Cuenten entre las naciones acerca de su gloria. Cuéntenles a todos los pueblos las maravillas de Dios. El Señor es grande y digno de alabanza, es más temible que todos los dioses. Los dioses de otras naciones no son sino ídolos. En cambio, el Señor hizo el cielo. Hay esplendor y majestad ante su presencia, poder y belleza en su templo santo. Familias de las naciones, alaben al Señor, den la gloria y el poder al Señor. Alaben el nombre del Señor, lleven ofrendas al templo, alaben al Señor en su hermoso templo, que toda la tierra tiemble delante de Él. Anuncien a las naciones, Él es el Señor, es Rey, Él estableció el mundo, no será removido. El Señor juzga a los pueblos con imparcialidad. Que el cielo se alegre, que la tierra se ponga contenta, que el mar y todo lo que hay en él griten de alegría, que estén felices los campos y todo lo que creen en ellos, que los árboles del bosque canten de alegría, que todo el mundo esté feliz, porque el Señor viene a gobernar el mundo. Él gobernará al mundo con justicia y a las naciones con verdad. Glorificamos el nombre del Señor por ello. Algunos dicen, no, pero es que mire que cómo van a cantar los montes, que cómo van a aplaudir los montes, cómo van a cantar los árboles. Pero esto es poesía, o sea, el salmista está usando figuras alegóricas, figuras retóricas, está usando la gramática para presentarnos allí la grandeza de Dios. Y entonces al presentar la grandeza de Dios, él dice, al paso de Dios hasta los montes aplauden, al paso de Dios los árboles cantan, dan voces de júbilo, gritan alabanzas, pero es un sentido figurado donde él está presentando cómo la majestad de Dios, toda su creación se rinde ante él, porque Dios es el creador de todo lo que hay. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos ovejas de su prado, somos de su rebaño, somos su pueblo. Así que glorificamos el nombre del Señor por ello, damos gracias por su majestad, por su grandeza,
por lo maravilloso que Él es, y vamos a tener un tiempo de oración al Señor, de clamar a Él, de pedirle, de presentarle nuestra gratitud, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. La verdad es que Dios nos ha bendecido más de lo que nosotros merecemos. Cada día, cada mañana es su misericordia maravillosa para nosotros. Así que gocémonos y alegrémonos en esta mañana y presentémosle nuestras necesidades, presentémosle nuestros ruegos, oremos a Él. Entonces vamos a tener un tiempo. Lo primero que vamos a hacer en este tiempo de oración es un tiempo de reconciliación con Él. Nosotros siempre estamos de manera permanente fallándole al Señor, de pensamiento, de palabra, por acción, por omisión, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, o sea que pecamos continuamente. Dice Eclesiastés 7:20 que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien y nunca peque. Entonces, como siempre estamos fallando al Señor de una manera u otra, lo mejor es reconciliarnos con Él y decirle: Señor, perdónanos, como el salmista. Ante ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, como el hijo pródigo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, en esta mañana nosotros tengamos un tiempo, un momento para esa reconciliación con el Señor, para decirle: Dios, aquí estoy, te he fallado, pero vengo a ti a pedirte que me perdones, que laves mi pecado con tu sangre, con esta sangre preciosa derramada en la cruz a favor suyo y a favor mío. Entonces tengamos un tiempo allí, usted en su quietud, en sus pensamientos, dígale al Señor, Él examina nuestro corazón, entonces dígale al Señor: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y lávame para ser limpio. Tengan un tiempo entonces allí de reconciliación con el Señor. Allí usted, es entre Dios y usted. Vamos a orar al Señor y a decirle que nos perdone, que tome nuestra vida en sus manos, que Él es bueno, que le reconocemos como un Dios bueno, que le reconocemos como un Dios de misericordia, y que venimos ante Él a decirle que nos perdone, a decirle que tenga piedad de nosotros. Ten piedad de mí, oh Dios, y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aprovecha este tiempo para reconciliarse con Él. Aprovecha este tiempo. Recuerde que aún Job hacía oración y sacrificio por sus hijos, por si quizás ellos habían pecado. Entonces aprovechemos también para decirle al Señor que perdone a nuestros hijos. Si ellos de pronto le han fallado, si ellos han hecho algo malo delante del Señor, que Él tenga misericordia de ellos, que les perdone, que les guarde. Aproveche este tiempo también para pedirle perdón al Señor, como Daniel ora al Señor y le dice: perdona a mi pueblo, mis padres han pecado contra ti, los gobernantes han pecado contra ti, los reyes de la tierra han pecado contra ti. Entonces aproveche este tiempo también para decirle: Dios, perdona a Bogotá, perdónanos, oh Dios, porque hemos hecho lo malo delante de ti, porque aún los gobernantes no han honrado tu nombre, no te han glorificado, no te sirven como debe ser, oprimen al huérfano y a la viuda, toman decisiones, crean leyes donde fomentan el pecado, como las leyes de matrimonios iguales, como las leyes de adoptar niños por parejas del mismo sexo, como leyes que van en contra de la apertura de las iglesias, donde proponen cerrar iglesias pequeñas, pero a la vez dictan leyes para abrir prostíbulos, cantinas, lugares de juego, donde la gente se corrompe y se daña, donde se abusa de la gente. Y los gobernantes crean leyes que favorecen esto, pero se olvidan de la ley del Señor. Entonces digámosle: Padre, perdona, Señor, nuestro pueblo, perdona nuestro país, perdona, eterno Dios, nuestra ciudad. ¿Cómo asesinan y matan por una simple bicicleta? ¿Cómo matan a alguien por un teléfono?
donde es más valioso 50,000 pesos que la vida de una criatura que tú hiciste a tu imagen y semejanza. Ese es nuestro pueblo, ese es nuestro país, esa es nuestra ciudad. Perdona, Señor, perdona, Padre, el pecado de nuestra ciudad, el pecado de nuestro país. Perdona, oh Dios, el silencio de la iglesia. Perdona, Padre, el que siendo sal y luz no estamos sazonando debidamente, no estamos, Señor, preservando como debe ser. Perdona a tu pueblo, Señor. Ten misericordia de nuestro país, oh Dios. Por favor, Padre, no nos castigues como castigaste a Venezuela por su idolatría, y nuestro pueblo, Señor, también es idólatra, adorando lo que hace con sus manos, adorando lo que edifica, de oro, de plata, de madera. Perdona, Señor, la idolatría de nuestro pueblo. Perdónanos, Padre. Perdona Colombia. Ten misericordia de Colombia, Señor. Y guárdanos, oh Dios, de tu ira. Señor, no nos castigues como lo merecemos. Apelamos a tu misericordia y a tu bondad para que tengas compasión de nosotros, de nuestras familias, de nuestro país. Bendecimos tu nombre y te glorificamos porque eres un Dios bueno. Hoy estamos aquí delante de ti confesando nuestras faltas, confesando nuestro pecado, el pecado de nuestros padres, el pecado de nuestra ciudad, de nuestros gobernantes, el pecado de nuestra familia, el pecado nuestro. Y diciéndote, Dios, ten misericordia de nosotros, ten compasión, perdónanos, Padre. Perdónanos, oh Dios, en el nombre de Jesús, porque Jesucristo lo hizo posible, porque tu Hijo pagó el precio que debíamos pagar nosotros, porque Él nos ha redimido con su sangre. Glorificamos tu nombre por ello, Señor, glorificamos tu nombre y te adoramos porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, por bendecir a tu pueblo. Bendícenos, oh Dios, bendícenos, Padre, y derrama de tu poder sobre nuestra vida. Que tu misericordia nos alcance, oh Dios. Gracias te damos, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Bendito seas, oh Señor. Bendito tu nombre. Bendito tu nombre, te damos, oh Dios, gloria a ti, Señor. Te damos gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Si alguno quiere orar en voz alta y expresarle al Señor lo que siente en su corazón, puede hacerlo. Si hay alguno de ustedes que quiere decirle al Señor a viva voz algo en esta mañana, tenga libertad de hacerlo, de clamar al Señor. Bendito seas, Señor. Sí, Señor. Sí, mi Padre. Bendiciones, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros. Tú hasta el día de hoy nos has sostenido, nos has guardado, nos has cuidado, bendito Señor. Solo palabras de agradecimiento, Señor, para contigo, Señor, por tus miles y miles de bondades, Señor, por ese sacrificio que hiciste tú allí en la cruz del Calvario por todos nosotros, Señor, donde llevaste todos nuestros pecados, nuestras enfermedades, bendito Rey. Gracias, Señor, porque eso solo lo podías hacer tú, Señor. Gracias porque resucitaste y estás aquí vivo entre nosotros, Señor. No estás ahí colgado en un madero, Señor, y te tenemos en nuestras vidas, Señor, para agradecerte, para pedirte, para buscarte. Gracias, gracias, Señor, por tu inmenso amor para con cada uno de nosotros, por la salud, por el trabajo, por la familia, por todo. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana. Amén, Señor. Aleluya. Bendito tu nombre, Señor. Sí, Señor. Muy agradecida por habernos aparejado el transporte, por poder venir a tu casa, agradecerte este día, Señor. Pero también te pido nos perdones. Perdóname, Señor, porque yo sé que te he fallado con malos pensamientos, palabras, obras. Reconozco, Señor,
que te he ofendido, y te pido me perdones y perdone a tu pueblo, Señor. Perdónanos, perdón por Colombia, Dios, que tanto te ofendemos, y hoy agradecida estoy por haberme concedido la vida y la salud a mí, a Pedro, a mis hijos. Gracias por mi familia, Dios. Gracias por mi familia en la fe, por esta hermandad en que tenemos aquí en este lugar. Muchas gracias, Dios. Te pedimos tu perdón y te pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Y amén. Bendito seas, Señor. ¿Alguien más? Sí, Señor. Estamos delante de tu Escucha presencia, tu iglesia, y todos los Padre. días delante de tu presencia, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Pero hoy te decimos gracias por esa misericordia tuya, Sí, gracias por tu amor. A pesar de que nosotros todos los días fallamos, todos los días nos resbalamos por pensamiento, obra u omisión. Señor bendito y Padre celestial, ten piedad de nosotros, Señor. Conforme a tu misericordia, limpia nuestros pecados, porque cada día te ofendemos a pesar de las grandezas tuyas, bendito Padre Celestial. Limpia esta nación, bendito Dios. Cuánto pecado, Señor, cuánto sodomismo, Padre Celestial, cuánto crimen, cuánta angustia, cuánto dolor, cuánto niño muerto, bendito Padre Celestial, a manos de sus propios padres o de aquellos, bendito Señor, que no creen en ti ni te conocen a ti, poderoso Rey. Hoy te decimos perdónanos, Señor, perdónanos, Padre amado. Ya tú enviaste a tu Hijo aquí a la tierra, casualmente para darnos ese perdón y esa vida eterna, bendito Padre Celestial. Pero parece que no tuviéramos con eso, porque se sigue pecando de igual manera, bendito Padre Celestial, o peor aún. Ten misericordia de tanto político, bendito Señor. Ten misericordia de tanta gente, bendito Padre Celestial, sí, que hoy está haciendo tanta maldad a través de sus mismos empleos, a través de las situaciones que ellos viven, a través de todo lo que en ellos hay. Hoy te pedimos que nos perdones, hoy te pedimos que las lluvias de bendición vengan hacia nosotros y que nos blanquees, que nos dejes blancos como la nieve, así como nuestros pecados son rojos como el carmesí. Bendito Padre Celestial, hoy te decimos que tomes a cada una de las personas que cada día te ofenden, y bendito Padre, que reniegan contra ti. Hoy te pedimos, bendito Padre, que por la sangre de tu Hijo amado, tú nos protejas, nos bendigas, sí, hagas muros de contención y que pare el pecado, bendito Señor, que pare tanta maldad, bendito Dios. Hoy te decimos gracias porque tú siempre nos escuchas, y antes de que la palabra esté en nuestros labios, tú ya sabes de que tenemos necesidad. Te alabamos y te bendecimos, mi Dios y mi Señor. Te honramos y te glorificamos, y ayúdanos, fortalécenos. Envía ángeles, arcángeles, bendito Señor. Envía millares de ministros tuyos para que este país te conozca a ti y que nosotros también seamos capaces de llevar tu palabra, bendito Padre Celestial, porque ese es el pecado más grande que nosotros podemos cometer, más que todos los demás pecados, porque por falta de conocerte a ti y de escuchar tu palabra, cada día se hunden y se hunden más en el fango y en la maldad los que no conocen de ti, bendito Padre. Oh Señor, nosotros sabemos, nosotros leemos, nosotros escuchamos, y tú nos das todos los medios para hacer lo bueno, pero no lo hacemos, Señor. Llegamos a nuestras casas y volvemos a nuestra vida habitual, llena de pereza para llevar tu palabra. Hay hospitales donde hay muchos enfermos, bendito Señor, que necesitan de ti, de oír una palabra de aliento, bendito Señor. Muchos en las calles, bendito Señor, peregrinando, que también necesitan de ti, poderoso Rey. Pero de eso no nos acordamos, porque el peor de los pecados que hemos cometido contra el cielo y contra ti, Señor, es no llevar ese mandamiento de la gran comisión. Hoy te damos gracias y te pedimos que nos fortalezcas, que nos llenes, que nos ayudes, que nos levantes, que nos ministres, que nos guíes, que nos tomes de tu mano, bendito Padre Celestial, para que nos dirijas por el camino recto y por donde debemos andar, por los caminos de la verdad y por los caminos de verdad, no solamente de la verdad, sino también de la obediencia. Gracias, Señor y Rey. Amén. Así sea, Señor.
Estaba reflexionando sobre Jeremías, terminé de leer el libro de Jeremías y encuentro que por todo el libro está hablando del juicio de Dios contra Israel, contra Judá, y profetizando sobre el juicio de las otras naciones. Y lo que encuentro allí es que el mayor pecado que comete el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, apartándose del Señor, es la idolatría. Y dice, y se hicieron dioses con sus manos, tumbaron el árbol, con parte del árbol hicieron su comida, y después de comer y regocijarse por la comida, entonces adoraron la imagen que hicieron del resto del palo del árbol, o se hicieron imágenes con sus manos de plata, de oro y todo lo demás, y dice, y las adoraron, viendo que tienen ojos y no ven, ojos tienen, no ven, oídos tienen, no oyen, pies tienen, no caminan. Y entonces dice, se apartaron de mí, me dejaron a mí y se hicieron otros dioses que no les sirven para nada. Y entonces dice, no aguanté más y les mandé juicio contra ellos. Y pensaba en lo que vive Venezuela, y Venezuela tenía una idolatría bárbara, hechicería, brujería y todo lo demás, pero Colombia está muy parecido. Y sentí profundo dolor en mi corazón y empecé a clamar al Señor, Dios, ten misericordia de Colombia, que no nos dé un juicio parcial solo por apartarnos de Él e irnos en pos de la idolatría. Entonces, clamemos al Señor por nuestra ciudad, por en nuestro país, que el Señor tenga misericordia y nos guarde. Hermana Martí Saura. Debe ser una continua oración, no cada 8 días. Ojalá fuera en cada momento en que que vivimos en este país, que clamemos a Dios que nos ampare, porque los juicios para Colombia también vienen. Sí, porque el Señor va a haber un juicio total, que es donde juzgará a todo mundo, pero también tiene juicios parciales contra las naciones y contra los pueblos. Y dice la palabra del Señor que si no dejó pasar por alto el juicio a los ángeles, mucho menos. Entonces, nosotros quiénes somos para decir, no, estamos exentos del asunto. Así que hay que clamar al Señor y buscar su rostro cada día. Damos gracias al Señor, entonces busquemos su rostro en oración cada día, cada vez, constantemente, y vamos a su palabra, y a través de la palabra edificamos nuestra vida. Ahora 8 días les dejé una tarea, un texto para memorizar. ¿Lo hicieron? ¿O no se acuerdan del texto? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2:9, ¿qué dice? Pero sin mirar en la Biblia, ¿no? Vosotros sois linajes escogidos de Dios, real sacerdocio, pueblos santos apartados para Él, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de su luz, de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo elegido, para llevar las maravillas de Dios que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Hermana Beatriz. Porque vosotros sois pueblo escogido, linaje escogido, el real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que nosotros llevemos las buenas nuevas a los que Él escogió. A algunos les faltó nación santa, sí. A otros les faltó pueblo elegido, a otros les faltó el real sacerdocio. O sea, mencionaron partes, pero les faltó de las 3 o 4 cosas, entonces les faltaba una. Dice, vamos a mirarlo en la versión Reina Valera. Vamos a pedirle a mi hermano que nos lea la versión Reina Valera, Primera de Pedro 2, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, ahora leámoslo en la PDT. Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey.
una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en la luz maravillosa. Amén. Me encanta esa parte, porque Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, hicieron la tarea. Entonces vamos a estudiar hoy acerca el objetivo de la lección de hoy es ser reflejo de Cristo como discípulo en la comunidad donde yo pertenezco. Ahora, ¿cómo? Vamos a mirar Mateo capítulo 5 versículo 13 al 16. Mateo 5, 13 al 16. El que lo encuentre, me avisa, puede leer. San Mateo capítulo 5 versículo 13 al 16. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, entonces, ¿cómo entendemos el ser sal y luz en nuestra comunidad? De acuerdo al texto. Dándonos a conocer. ¿Cómo? Dándonos a conocer, que se den cuenta que somos cristianos y... Muy bien. No escondiendo. El Señor nos pone como más básico para el ser humano. La sal da sabor, todo lo sazona, a todo le da sabor. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso, que en un momento dado somos los que ponemos esa sal, ese pedacito que le falta al sabor de la vida de los demás. Y la luz, porque siempre en nosotros debe brillar el cristianismo, la palabra de Dios. Siempre en lo que digamos, por pequeña que sea la frase, tenemos que llevar al Señor a los corazones de los demás. Marta Saura. Como la sal es la que da sabor a la comida, así debemos ser los cristianos, darle sabor a nuestros semejantes con un buen testimonio y endulzarles, ¿no?, la vida, como dicen, con buena palabra, porque si no le damos una palabra agradable, sino que Cristo se va a ir al infierno, te va a mandar al infierno, no, palabras que, como dicen, sazonen, y que ese mensaje llegue y penetre, pero ¿cómo? Como debe ser, con una buena sal y un buen dulce. Ok. Salvo que en los tiempos del Señor no existía la tecnología actual, por lo tanto el único preservativo que existía era la sal. Con ella preservaba los alimentos durante mucho tiempo, y Él nos manda eso, que preservemos su palabra, y aparte de eso que seamos luz. Todo el mundo se acercaba a la luz, sobre todo en las noches oscuras, y eso es lo que nos dice el Señor, que seamos luz a través de su palabra, para que seamos atractivos a los demás, su mensaje. Amén. ¿Saben ustedes que una vela en la oscuridad se puede ver a 2 kilómetros de distancia? La luz de una vela. En una noche oscura se puede ver a 2 kilómetros de distancia. Y nosotros somos la luz del mundo. Pero para ello, entonces se requiere no solamente el hablar, como mencionaba nuestra hermana Mireya, sino vivir. El testimonio no hablado grita más que las palabras, porque los hechos valen más que los dichos, porque a veces decimos, pero lo que hacemos es diferente, o decimos y no hacemos. Entonces la gente que está viendo en nosotros nuestras buenas obras, por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, no tanto por hablar, sino por sus frutos, por lo que hacemos. Muy bien, vamos a mirar en Efesios 2:10. Efesios capítulo 2, versículo 10.
Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ajá. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el propósito con el cual Dios nos hizo? De acuerdo al texto. Para buenas obras. Para buenas obras. Entonces, no, es que hago buenas obras para salvarme. No nos salvamos por buenas obras. Si usted mira el mismo Efesios, pero el versículo 8, capítulo 2, versículo 8, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie saque pecho, para que nadie diga, es que mire lo que yo hice. Como la gallina que pone el huevo y sale, ¡cuac, cuac! Mire lo que hice. No, hágalo. ¿Por qué? Porque fue hecho por un Dios bueno para que haga lo bueno. O sea, ninguno de nosotros fue creado para hacer lo malo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y aparte de eso, dice, las cuales preparó de antemano para que las hagamos. O sea que ya están listas, solamente tenemos que ejecutarlas. Pero cogemos siempre el camino torcido, cogemos por otro lado. Pero entonces ahí está, ¿cuál es el propósito por el cual Dios te hizo? Para buenas obras. O sea que ninguno fue creado para hacer lo malo, fuimos creados para buenas obras. Santiago 1:27. Santiago 1:27. Recuerde que en este tiempo, este es el tiempo para que usted opine, para que usted pregunte, para que usted hable, para que usted, si quiere controvertir, si hay alguna cosa que decimos y usted dice, no, pero es que a mí no me parece que sea así, pues diga por qué no le parece que sea así. De pronto va y a la luz de la palabra nos convence de que no es así, o nosotros le podemos mostrar a la luz de la palabra que sí es de la manera que planteamos. Pero este es el tiempo para que usted pregunte, para que usted opine, para que usted hable. Veamos entonces qué nos dice la palabra del Señor. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Muy bien, entonces allí es cómo debo hacer visible nuestra fe, cómo hago visible mi fe en medio de la comunidad. Porque podemos decir, no, aquí estamos en la iglesia y estamos de forma visible. Sí, aquí nos estamos viendo. Y veo en algunos una cara de santos que me provoca prenderles una vela y pedirles un milagro. ¿Cierto? Aquí. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo puedo hacer visible mi fe en la comunidad? De acuerdo a ese texto. Llegando a todos los que tienen necesidad física, material, espiritual, económica o enfermedad. Ajá. A través de un ministerio integral. Martisaura. Sí, no solo, muchas veces ya le di una tarjetica, le hablé del Señor, pero ella de pronto está necesitando algo más, y eso es lo que debemos profundizar en la ayuda, tratar de buscar qué necesidad tiene esa persona y así bregar a suplirla. ¿Qué otra cosa podría hacer aparte de dar un tratado? Sí. ¿Nos recuerdas tu nombre, por favor? Alfredo, bueno, bienvenido, qué bueno tenerte acá con nosotros. Cuéntanos, Alfredo, ¿que ibas a opinar algo? Simplemente vivir conforme nos manda la palabra de Dios. Vivir de acuerdo a como nos manda la palabra del Señor. No para salvación, sino por ser salvo. Correcto. O sea, un árbol de naranja no da naranja para ser naranjo. O sea, no es que da naranja para ser naranjo. Él da naranjas porque es naranjo. Entonces nosotros no hacemos cosas buenas para salvarnos, sino porque somos salvos, porque ya caminamos en el Señor. Gloria Estela. Hay algo bien profundo en la maldición, y es que aquí el Señor, la palabra dice que sobre todo a las viudas y a los huérfanos, las personas, y en mi experiencia, cuando queda uno sin ese apoyo, se siente uno muy solo y muy vacío y no sabe. Yo personalmente solo esperaba pasar unos 6 meses y morir,
y ya quedé totalmente vacía, no conocía de la palabra, pero el Señor me dio ángeles y me dieron ánimo. Y la parte material, claro que uno la necesita y mucho, muchísimo, tanto los niños como la viuda. Entonces Él da aquí esos ejemplos tan maravillosos. Ahora, sí, listo, siga. Sí, sigue. Tengo una pregunta que he visto esta semana. Está un poquito fuera de lo que estamos hablando, pero alcanza a coger un poquito. ¿Qué opinión le da usted a lo que hace enlace con las famosas maratónicas? Y sobre todo cuando dice, corran al teléfono y su milagro será... eso es. Hermanos, yo no creo que Dios venda milagros. O sea, yo no creo que Dios venda milagros. Ni que tiene un día para hacer milagros. Ni que tiene un lugar para hacer milagros. Dios obra de acuerdo a nuestra fe. Por gracia. Díganle abiertamente a la gente. O sea, yo les he dicho a ustedes, si la gente les dice, es que el pastor vive de sus diezmos, díganle que sí. Díganle que sí. ¿Por qué? Porque el que vive del altar coma de él. Entonces pidan la plata abiertamente. Digan, miren, necesitamos. Sí, díganle a la gente, necesitamos de sus ofrendas para sostener este canal. ¿Listo? ¿Ya? Y no hay ningún problema. Pero respeto la manera en que ellos lo hacen y el Señor juzgará. Pero no es lo que yo creo, ni es lo que encuentro en la palabra. No encuentro un solo texto en la palabra donde el Señor haya cambiado un milagro por un favor. No, nunca. Incluso pacte con Dios. No, en la Biblia no hay pacto del hombre con Dios. En la Biblia hay pacto de Dios con el hombre, porque el hombre nunca cumple, porque el hombre siempre le falla. Mire, el pacto que se hacía en la antigüedad es que yo hacía un acuerdo con ella y en ese acuerdo entonces había que cumplirlo y el que no lo cumpliera pagaba con la vida. Así eran los pactos. O sea, el que incumpliera el pacto pagaba con la vida. Y Dios llama a Abraham para hacer un pacto con él. Y Abraham le dice, bueno, como este es el compromiso, como tú me vas a dar un hijo, como me vas a hacer una gran nación y todo, entonces hagamos un pacto. Ah, bueno, listo. Construye el altar. Y Abraham fue y hizo el altar para sacrificar el animal del pacto. Y entonces montan allí en el altar, tiene todo listo Abraham, y Abraham está allí listo para el pacto, y Dios no aparece. Y había que quemar el holocausto, y Dios nada que aparecía. Y Abraham, bueno, ¿y qué pasó? Pasó el tiempo y Abraham se quedó dormido. Cansado de esperar, se quedó dormido. Cuando Abraham despertó, el altar estaba consumido por el fuego. O sea, vino Dios y hizo el pacto por él y por Abraham. Porque donde Abraham hubiese hecho el pacto, ¿qué había pasado? Tenía que haber pagado con la vida. Y recuerde que poquitos días después estaba negando a su esposa y poniéndola en las manos del rey, poniéndola en riesgo y mintiendo. Y fuera de eso, le dice a la promesa de un hijo y va y se acuesta con la criada para tener el hijo sin esperar el plan de Dios. Entonces, ¿cuál es el asunto allí? Que nosotros no cumplimos, pero Dios permanece fiel. O sea que el que pacta es Dios. Y Dios ha prometido en su palabra que te va a bendecir. Ahora, las bendiciones traen condición. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, bendición. Siempre usted mire que antes de toda bendición hay una condición, un compromiso. Ese es el Dios que tenemos. Y Dios ha prometido que bendecirte siempre. Lo que nosotros necesitamos es caminar dentro de su voluntad y propósito. Pedro, ¿iba a decir algo? Pastor, el problema es
la religión pura, ¿dónde está? Porque el mundo, en el libro, ahí está y se va a quedar toda la vida ahí en el libro. Pero vivirla, la gente, no la hicieron para ponerla en el libro, sino para nosotros vivirla. Y en el mundo entero, el problema del mundo actualmente es la corrupción, la contaminación. En Colombia es terrible. El ministro de Relaciones Exteriores acaba de pedirle a la ONU crear una jurisprudencia especial para combatir la corrupción en el mundo entero. Porque, dígame, ¿qué religión hay pura? Hombre, si es un peligro coger un niño y llevarlo a una iglesia, porque, Dios mío, los sacerdotes son terribles. Y no solamente los sacerdotes, sino pastores, de toda clase de ralea hay en las religiones. Y entonces, yo no sé cómo, esta cosa que está aquí es bien difícil. El evangelio no se vive por nuestra propia fuerza, se vive por el poder del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Él es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Porque cuando yo quiero hacer lo bueno, entonces termino haciendo el mal que no está en mí. Porque es lo que quiero hacer. O sea, hay más tendencia de nosotros a hacer lo incorrecto que a hacer lo correcto. Por eso tuvo que venir Jesús a pagar por usted y por mí, porque no había otra manera. Entonces lo que está diciendo es la religión pura y sin mácula, precisamente lo que está corrigiendo es eso, de que no es el ritual religioso, porque practicamos el ritual religioso pero dejamos de hacer lo correcto. Entonces eso es lo que está planteando. Y la única manera, o sea, por eso Jesús fue el sacrificio que a Dios le agradó. O sea, el sacrificio que a Dios le agradó fue el de su Hijo. ¿Por qué razón? Porque era sin pecado. Recuerde que el cordero tenía que ser sin defecto. O sea, el cordero para sacrificárselo al Señor tenía que ser sin defecto. Cuando le llevaban un cordero y tenía la pezuña un poquito torcida, no sirve. Le llevaban un cordero y tenía una manchita, no sirve. Tenía un cordero y tenía la oreja mordida, no sirve. Entonces tenía que ser un cordero ¿qué? Perfecto, puro. Y el único perfecto y puro fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que dijo Juan, y ese era Jesús. Entonces fue el único que a Dios le agradó. Miremos Hebreos 12:1. Entonces no olviden, no trate de vivir la vida de fe por su propia fuerza. No va a poder, porque no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu, ha dicho el Señor. Hebreos 12:1. Y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muy bien. Este texto lo usan algunos para pedir plata, pero no tiene nada que ver con eso. Cuando dice despojémonos de todo peso, entonces no es para que se despojen del billete, no tiene nada que ver con eso. Esa es una exageración para pedir. Pero dice, la pregunta es, ¿a qué debo renunciar para cumplir con el propósito de mi edificación? ¿A qué debo renunciar? Hermana Martínez, ¿ahora iba a preguntar algo? Es que volviendo a lo de que piden y todo, es que la palabra de Dios dice, traer, no tienen, y hay alimento, pero ¿para quién va a ser el alimento? Pues para el pastor que vive del altar, Entonces, eso ya no es porque nos pidan y que nos estén llamando y que corra el teléfono y que esto, sino ya debe ser en nosotros. Es eso como un deber que tenemos que cumplir. Yo aquí enseño lo que dice la Biblia, pero usted puede venir acá toda la vida si quiere y no dar ni un peso, y lo voy a seguir tratando igual que con el que da. Será un asunto entre usted y Dios, no es conmigo, es con Dios. Yo le enseño lo que la palabra de Dios dice y usted decide qué hace. Pero no es que, no, entonces si usted no siembra, si usted no pacta, si usted no da, si usted no tal cosa, entonces no.
Usted puede venir acá toda la vida y mi deber va a ser, y va a seguir siendo, ¿qué? Enseñarle la palabra y cuidarlo, pastorearlo. Ya usted decide entre el Señor, con el Señor, si obedeció o no obedeció. Yo a usted le digo hay que evangelizar, usted verá si evangeliza o no lo hace. Yo a usted le digo que debe orar, usted verá si ora o no ora. Yo a usted le digo que debe leer la palabra, usted verá si lee o no lee. Entonces, nuestro deber es ¿qué? Enseñar. Y la decisión parte ¿de quién? De cada persona. Pero sí, quiero recordarles algo. Hay 500 textos que hablan sobre el amor. Hay 480 que hablan de salvación. Y hay 2.350 que hablan sobre las finanzas. ¿Por qué será? Porque el Señor dijo, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y yo digo que también debían enseñar los pastores cómo debemos, que la gente sea consciente de que no es por un voto ni nada, sino porque es la palabra de Dios traer el diezmo. ¿Ve? Es un mandato del Señor. Mucha gente dice, no, pero es que a mí me enseñaron fue que a dar limosnas, me enseñaron a no sé qué, pero ¿por qué? Por falta de conocimiento. Dios no es limosnero para recoger por limosna. falta de conocimiento la gente no trae. O sea, aquí no recogemos limosnas porque Dios no es limosnero. Él, y no lo compra con dinero porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Lo que pasa es que la fidelidad, mire, si el bolsillo no se convierte, el corazón es duro. Lo primero que se convierte es cuando se convierte el bolsillo es porque el corazón está convertido. Cuando estamos así aferrados, apegados, entonces ¿qué es lo que dice el Señor? Que raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero, no es el dinero, es el amor al dinero, que es la raíz de la corrupción. Lo que Pedro hablaba acerca de que cuál es el problema en todos los países, la corrupción. ¿Y la corrupción de qué es lo que busca? Tener y poder, no más. Ok, volvemos, Manuel, y vamos al texto. La palabra que debemos pagar diezmos y primicias a la iglesia de Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, en la Biblia habla acerca de las ofrendas, de los diezmos, de las primicias, de todos sus frutos dentro de la ley del Antiguo Testamento, pero algunos dicen, no debemos diezmar porque es de la ley. No, esa es una manera equivocada de enseñar, porque el diezmo no es de la ley. Abraham diezmó 400 años antes de que hubiera la ley. Jacob diezmó 400 años antes de que hubiera ley. Y todos estaban diezmando antes de ¿qué? De la ley. Es simplemente que Dios dice, mire, tenga todo esto, devuélvame, porque es de Dios, dice, devuélvame el 10%. Ahora, ¿de qué? De lo que Dios le ha bendecido. Dice, según Dios le ha bendecido. No es que usted dé lo que no puede dar, es de lo que Dios le da. Entonces, si Dios le dio $1, son 10 centavos. Si le dio 10 pesos, es $1. El problema es cuando te da 10 millones, que es 1 millón. Y entonces ahí empieza el problema. Pero mire, ¿recuerdan ustedes a cómo estaba el impuesto? 9%, después 12%, después 16%, ahora está 19%. Dios no sube, Dios tiene el mismo valor, 10%, pero usted verá si lo da o no lo da, es asunto entre usted y Dios. Cada uno da como propuso en su corazón. Pues si su corazón le dice que es menos del 10, pues de menos del 10, si su corazón le dice eso. Entonces mire su liberalidad con el Señor, cómo está. Pero ya es que depende de usted. Si usted dice, no, es que Dios no merece que yo le dé el 10, que le dé apenas el 5, eso es como propuso en su corazón, pero usted tiene que ver con Él, no es conmigo. O sea, yo no le voy a llevar cuentas, yo no le voy a mirar si lo hizo o no lo hizo, eso es usted y el Señor, nada más. Pero sí pese su corazón delante del Señor. Dios no merece. Mire, es que a veces aún, y perdón que me aparte del tema, aún la actitud con que ofrendamos dice mucho. Usted llega y saca sus billetes, y cuando saca sus billetes, escoge cuál, el más bajito, y aparte del más bajito, ¿cuál?
El más feo. Y ese es el que ofrenda. O sea, ¿qué está diciendo ahí con esa actitud? Dios, de todo esto que me diste, tú te mereces el más viejo y el de menor valor y el más feo. Tómalo. Eso, sin palabras, eso es lo que estamos haciendo. Pero el Señor es muy claro, nos dice, como propuso en su corazón, no por necesidad ni por obligación. Entonces, yo tengo una necesidad muy grande, por ejemplo, pero recibí X dinero, digamos 10 millones, y quiero diezmar. Pero si yo no quiero diezmar, sino que voy a dar una ofrenda para mí generosa, Dios está viendo mi corazón y sabe cuál es mi necesidad, ¿cierto? Entonces yo creo que es cómo estoy yo con Dios. Eso depende, por eso digo, depende de usted con Dios. Entonces, si cree que Dios merece menos que eso, da menos. Es la actitud. Pero eso está en él. Mire, Caín y Abel fueron a ofrendar. Ambos fueron a ofrendar. Y algunos predican y dicen, no, es que Caín dio de lo malo y en cambio Abel sí dio lo mejor que tenía. Eso es falso. Porque en el hebreo dice la palabra del Señor que Caín ofreció misna. Y misna era lo mejor que había de la tierra. Especies aromáticas. O sea, olor fragante. Era lo más caro. Lo más valioso de esa época fue lo que Caín ofreció. Pero ¿dónde estaba la diferencia? Hebreos capítulo 11 dice, y por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Dónde estaba el problema? Entonces, el problema no es la cantidad, es cómo está aquí. Entonces, tú tomas la decisión. ¿En qué? En todo, no solamente en plata, en acción, en trabajo, en tiempo, en vida de oración, en lectura de la palabra. Hermana Beatriz. Y sobre todo aquí, pastor, que hay una promesa que hizo Jacob al Señor, ¿cierto? Entonces no era que él estuviera regateando con Dios ni haciendo un trato con Dios, y es que si tú me das yo te doy. No, él en ese momento no sabía en qué forma podía servir o adorar a Dios, ¿cierto? Entonces, simplemente como le había ido tan bien y nunca le había faltado nada, él prometió a Dios servirle y estaba ofreciendo su futuro a él. Y por eso hace esta promesa y dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, mire. Y fue antes de la ley, 400 años antes. Sí. Ahora, una aclaración en cuanto al asunto, hablando de la necesidad. Un señor, Luis Beltrán, yo pastoreaba en Bucaramanga, y Luis Beltrán tenía una necesidad tremenda en cuanto a su economía y pobreza, y él cogió y dio los diezmos de lo que había conseguido, los dio. Luis García, otro hermano de la iglesia, vio la situación. Y entonces Luis García viene y me reclama, pastor, ¿cómo es eso? Mire, Luis García dio los diezmos y viendo la necesidad que tiene y la pobreza en que está y mirando esa situación y todo, y él cogió y dio los diezmos, viendo toda la necesidad que tiene. Pues a mí me molestó eso y yo fui y compré un mercado y se lo llevé al hermano Luis, viendo que tenía una gran necesidad. Yo le dije, bueno, hermano Luis, Dios dice que al que es fiel, Él lo bendice. El hermano Luis dio los diezmos, o sea, fue fiel. ¿Qué hizo Dios? Lo bendijo con una persona que no cree como usted. Así de sencillo. Dios usó a Luis, a Luis García, para bendecir a Luis Beltrán. Porque Luis Beltrán fue fiel, y el otro que se molestó porque dio y porque entregó los diezmos viendo que tenía necesidad, fue y compró el mercado y se los llevó. Pues obvio, Dios bendijo a Luis Beltrán. ¿Y con quién lo bendijo? Pues con el que no creía. Aún la palabra del Señor dice que lo que amontona a la gente del diablo es para los hijos del rey. Así que usted decide. Yo firmemente creo en la bendición del Señor, y el Señor me ha bendecido toda la vida
Y las personas que cuentan aquí el dinero son testigos si yo diezmo o no diezmo. Usted la ha contado. Y usted sabe si yo diezmo o no diezmo. Si quiere le puede decir, si le preguntan a la hermana, ella puede decirles, eso sí, no le diga de los demás, sino mía. De los demás no comente, pero mía, si le preguntan, diga, sí, el pastor da y diga cuánto. Pero yo diezmo, ¿por qué? Porque el levita debe diezmar. Buena cantidad, porque sí. el sacerdote debe diezmar. Pero yo he sido fiel al Señor y Dios nunca me ha faltado. Cuando comencé el ministerio, yo oraba, la iglesia me dijo, no tenemos con qué pagarle. Y yo oraba al Señor, Señor, mándame 10 ricos a la iglesia, 10 personas que tengan plata. Esa era mi oración, porque la iglesia no tenía. Y yo, Señor, mándame 10 ricos. Y el Señor me dijo, ¿y para qué quiere 10 ricos? Yo se los mando, pero lo van a querer manejar a usted. El día que les predique algo que no les gusta, van a retener el dinero o se van con el dinero. Pídame que yo no le falte. Y cambié mi oración, que el Señor no me faltara. Llevo 45 años sirviendo al Señor y jamás me ha faltado. Incluso he tenido hasta para gusticos. Pero siempre he sido, ¿qué? Fiel al Señor. Lo primero que saco del dinero que consigo, del recurso, es mi diezmo. Creo en el diezmo. No obligo a nadie, solo enseño lo que la palabra de Dios dice y cada persona decide qué hace en el Señor. Pero eso es en todo: dinero, lectura de la palabra, oración, testimonio, etcétera. Toda persona atiende. Ahora, ¿por qué enseño en ocasiones de dinero? O como acá, cuando vienen preguntas como las de ustedes, entonces yo les respondo lo que dice. ¿Por qué razón? Porque no quiero que se priven de bendiciones. Aquí hay personas en esta congregación que yo conocí, donde económicamente no eran bollantes. Recuerdo un hermanito que reventaba cauchitos en su piecita. Y él ha sido fiel con el Señor. Y el Señor le ha prosperado. Y ha sido fiel con el Señor. Y pasó de romper cauchitos a una buena empresa y a darle trabajo a otras personas. Aquí había un hermano lamentándose y quejándose por la hipoteca de su casa. Y con un contrato en una universidad que se le acabó. Y él vino a hablar conmigo quejándose de la situación. Y yo le dije, ¿usted en quién está confiando? ¿En la universidad? ¿En el contrato que tiene en la universidad o en el Dios que tiene? No, en el Dios que tengo. Y él comenzó a ser fiel con su recurso, con sus diezmos, y lo he visto cómo ha prosperado a través de los años. Y pasó de casa hipotecada a tener varias casas libres, porque ha sido fiel con Dios. Pero el asunto es que hay que creer lo que Dios dice. Probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero eso ya depende. Si usted cree que se va a quedar sin nada para mañana, por favor no dé. No lo dé, porque no va a ser bendición ni para usted ni para la iglesia. Si cree que si lo que va a dar, usted se va a quedar sin la leche para mañana. Dé con alegría. No dé con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es lo que dice la palabra. Cerramos este paréntesis en que ustedes me metieron y vamos al estudio, a terminar el estudio. Y ya nos pasamos. Sí, claro. No, y es que el propósito no es simplemente correr y cumplir con no es correr y cumplir con un tema, sino que se vayan a casa por lo menos con las inquietudes resueltas, y si no se van con ellas resueltas, vuelve y pregunte hasta aclararlo. ¿Alguien, hermana Matisaura? Yo sí quiero hablar referente al diezmo, porque yo no sabía, yo venía de la católica y no sabía sino, bueno, la monedita y ojalá la más pequeñita, o así como estábamos acostumbrados a lo que sobrara. Pero le doy gracias a una persona, a un grupo de cristianos que nos enseñaron, porque no sabíamos,
nosotros creíamos que no, ganábamos nuestro sueldo y coja para mí, para mí, para mí. Nos enseñaron a diezmar. Cuando a uno le enseñan lo que no saben, entonces es una gran bendición, porque desde el día que a mí me enseñaron, yo le pedí la ayuda a Dios. No empecé a diezmar porque siempre era que, así como dice, hacía negocio, le daba el 5 y después, y siempre se me iba el 10 de alguna manera. Pero aprendí lo del diezmo gracias a que nos enseñaron, porque hay que enseñar al que no sabe, pastor. Gracias, hermana. Más adelante tendremos un estudio acerca de lo que es diezmos y ofrendas y por qué se debe diezmar, por qué se debe ofrendar y qué se hace con esa platica. Si toda me la gasto yo o se hace otras cosas con ello o a dónde servimos o qué hacemos. Yo tengo como 40 y pico de años de estar en el Evangelio. No he visto a la primera persona que haya dicho que por estar dando los diezmos en su casa están pasando hambre. Nunca he visto a nadie. Y yo, cuando usted haga el tema, le voy a dar un testimonio sobre lo que hay que hacer con los diezmos. Ok. Dice la palabra del Señor, no he visto justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Ni justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. O sea que el Señor asegura bendición, no solamente para mí, sino para mí, descendencia también. Hebreos 12:1 y terminamos el estudio para cerrar allí. Del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, ¿a qué debo renunciar para cumplir con el propósito? Al pecado. Es despojarnos de todo peso. No es despojarnos de todo peso que tengamos en el bolsillo, sino de todo aquello que nos impide acercarnos a Dios. Ahora, si es el dinero, es el dinero. El joven rico, ¿recuerdan? Que el joven rico, ¿cuál fue su problema? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué quería? Salvarse. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pues venda todo lo que tiene y délo a los pobres y sígame. Ah, no, échale tan pesado. No es así. No, la está poniendo muy dura. Pero ¿dónde estaba el problema de él? En el dinero. ¿Ese era qué? Despojarse de todo peso. Ahí sí era el dinero. Pero a Zaqueo, pasa la página usted, eso es capítulo 8, pasa al 9, capítulo 18 pasa al 19, en Lucas, y a Zaqueo es rico, ¿y qué le dice a Zaqueo? ¿Venda todo lo que tiene? No. Pero Zaqueo mismo, ¿qué dijo? De todo voy a devolver todo lo que he tumbado, a los que he engañado y todo lo voy a devolver 4 veces, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. ¿Ve la diferencia? ¿De qué tenía que despojarse Zaqueo? No de plata, de la corrupción. Esa era diferente, no tenía que despojarse de la plata, sino de su corrupción, su actitud, de lo que hacía para obtener las cosas. Entonces, ¿cuál es tu peso? Puede ser la mentira, puede ser la ira, el carácter no controlado, la envidia. O sea, ¿qué cosas son las que nos impiden acercarnos a nuestro Dios? De eso que nos impide acercarnos libremente a nuestro Dios es lo que debemos ¿qué? Despojarnos para poder llegar confiadamente ante el trono de la gracia. Muy bien, vamos a cerrar entonces con oración este estudio, texto para memorizar para el próximo domingo, Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así como se los acabo de decir, ustedes deben decirlo el próximo domingo. Efesios 2:10. ¿Listos? Cerramos con oración. Hermana Mireya nos dirige en oración. Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias por el estudio de tu palabra, Rey. Gracias porque sabemos, bendito Señor, que podemos clarificar dudas, podemos preguntar, podemos, bendito Señor, estudiar tu palabra, bendito Señor, y es bajo tu palabra todas las enseñanzas, bendito Rey. Gracias te damos por tu palabra, por el pastor Nelson, bendito Señor, por su sabiduría, bendito Señor, la manera de explicar, de enseñar, Señor, te damos gracias porque
lo has utilizado grandemente en nuestras vidas para aprender y conocer más de tu palabra, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Vamos entonces a entrar a la segunda parte de nuestro servicio en esta mañana, a la parte de nuestra